Bien, buenas tardes, niños y niñas. El día de hoy vamos a continuar ahora con el trabajo de la división de los números naturales. Muy bien. En toda división de números naturales siempre hay 4 elementos. Vamos a identificarlos en este momento. ¿Ah? ¿Y cómo se relacionan? Los elementos en toda división, en primer lugar, viene a ser el dividendo. El dividendo. Y ese dividendo, profesor, ¿a qué tiene que ser igual? El dividendo. Bien, el dividendo siempre se comprueba de la siguiente manera. Cuando realizas una división, el dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente y a ello sumado con el residuo, más el residuo. Así tú compruebas si una división está correctamente desarrollada o no. Divisor por cociente más residuo. Si el residuo es cero, a ver, condición, si el residuo es cero, entonces ahí hablamos de una división ¿de qué tipo? ¿Quién me dice cuando el residuo es cero? División exacta. División exacta. Cuando el residuo es igual a cero, entonces esta es una división exacta. Exacto. Ahí está, división exacta. Bien, ello tenemos que tener en cuenta al momento de resolver cada una de las situaciones que vamos a Teacher, y una pregunta. Dígame. Y si el resultado sale otro número, pero que no sea cero, es inexacta. La división, si el residuo sale otro valor distinto a cero, la división es, como tú bien dices, inexacta. Entonces, ya cuando el residuo es diferente de cero, ya hablamos de división inexacta y de ahí vamos a aprender el día de hoy cómo es un residuo máximo y cómo es un residuo mínimo, cuánto equivale residuo máximo y residuo mínimo. Así que estar atentos a la clase de la división y estar atentos ahí. Bien, vamos a esperar un instante, terminen de copiar hasta ahí. Muy bien. Ahora en la página 48 me dice que indique el resultado de cada división. Acá tenemos 4 divisiones y cada una de las divisiones son divisiones exactas. Perdón, tengo 10 divisiones exactas. A ver, yo voy a mencionar a 10 alumnos, a 10 alumnos, y te voy a dar 2 minutos para que me des el resultado. 2 minutos es mucho, ojo, dicho sea de paso. A ver, en el orden como yo les digo, no levanten la mano, no pongan la mano ahí, ¿sí? En el orden como yo les digo. A ver, André, Briana. André divide 72 entre 3. Briana, 135 entre 9. Daniela, 216 entre 3. Hatsumi, 513 entre 9. Sergio, 259 entre 7. Ahí están los 5 primeros. Ivette, 288 entre 2. Leonardo, 396 entre 4. Luana Augusto, 512 entre 8. Luana Alzamora, 728 entre 4. Y Luciana Collins, 378 entre 7. Una pregunta, si ya tenemos la respuesta. Ya indiqué. Ya tenemos la respuesta. Yo lo voy a llamar en un instante. Te voy a dar un minuto para todos. Lo escuché un poco entrecortado. ¿Mencionó a Jaris? Ya indiqué. Lo escuché entrecortado. No, Yaris no mencionado. No mencioné a Yaris. Cierre su micrófono, Luana, por favor. André, Briana, Daniela, Hatsumi, Sergio, Ivette, a Leonardo, a Luana Gurto, al Zamora, Collins. A todos ellos he mencionado. Bien. A un minuto,
30 segundos más, vayan terminando. Me quedé en Hatsumi Lara. Ivette La Torre, ¿cuánto es su resultado? No, teacher, ese me toca a mí. Soy Gejida. A Sergio, ¿cuánto es su resultado ahí? 37. 37. Gracias. ¿A quién le correspondía 288 entre 2? Profesor, a mí. A Hatsumi. ¿Cuál es tu resultado, Hatsumi? Ah, no, Miss, perdón, teacher. No, Profesor, Dice, solamente abre el micrófono el alumno o alumna que le toque 288 entre 2. ¿A quién le corresponde? Es 290, profesor. A Ivette, muy bien. ¿Cuánto es el resultado de 288 entre 2? 290. No, ahí es 144. Ahí es 144. Siguiente. ¿A quién le toca la división de 396 entre 4? A Leonardo Mateo, teacher. Leonardo, ¿cuánto es el resultado? 99. 99. ¿A quién le corresponde la división de 512 entre 8? ¿A quién le corresponde? Luana Gurto. Profesor, ¿Cuál es el resultado de 512 entre 8? 64. 64. Muy bien. Siguiente. Luana Alzamora. 182, teacher. 728 entre 4, 182. Muy bien. Y finalmente, Luciana Collins. ¿Cuánto es el resultado de 378 entre 7? 54. Muy bien, listo. Ya tenemos el primer ejercicio resuelto. A ver, para el ejercicio número 2, estudiantes, dice, en una división, el residuo es el máximo posible, es e igual a 12. Si el cociente es 28, ¿cuál es el dividendo? Para ello hay que recordar lo siguiente. Hay que saber lo siguiente. Cuando se le dice que a un residuo, R, voy a colocarlo un poquito más grandecito acá, porque esto es muy importante en la parte conceptual. Cuando un residuo se le dice que es máximo, un residuo máximo. Eso es muy importante saber responder bien esta situación. Te lo voy a explicar acá. Se dice que un residuo es máximo, lo voy a escribir ahí, máximo. Un instante voy a colocarle la tilde ahí, máximo. Cuando cumple la siguiente condición. Cuando cumple la siguiente condición. Residuo máximo. Se dice que un residuo es máximo si dicho residuo es una unidad menor que el divisor. O sea, un residuo es máximo si dicho residuo es una unidad menos que el divisor. Es decir, el divisor menos 1. Muy bien. Ese es el residuo máximo, divisor menos 1. Pero en nuestro caso, estudiantes, el residuo máximo me dice que es igual a 12. Es decir, que 12 tiene que ser igual al valor del divisor. ¿Y cuánto es el divisor? Para que eso sea cierto, ¿cuánto tendría que ser el divisor para que el residuo sea máximo? El divisor tendría que ser 13. 13. Porque si a 13 le restamos 1, ¿cuánto se obtiene? Vale 12. 12. Entonces, acá acabo de demostrar que si el residuo es máximo, tiene que ser una unidad menos que el divisor. Y para que eso sea cierto, el divisor tendría que ser 13. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. A mí me piden determinar el dividendo. ¿Y cómo se determina el dividendo? Ahí tenemos una relación al inicio de la clase. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Entonces, abreviando toda esa escritura, vamos a abreviar ahora, entonces ahí puedo afirmar que el dividendo, al que le voy a llamar D mayúscula, es igual al divisor
D minúscula divisor por el cociente. Al cociente le vamos a llamar Q. ¿Por qué Q, profesor? Porque viene una palabra en inglés que se traduce quotients. Quotients, así es, de esa manera, y eso significa cociente. Viene en inglés, y a eso sumado con 1. Muy bien. Entonces, si quiero conocer cuánto vale el dividendo, lo único que hago es reemplazar. ¿Cuánto era el divisor? Ahí lo tenemos. ¿Cuánto era el divisor? 13. Por el cociente. 13. Según el problema, lean el problema. ¿Cuánto es el cociente? Lean el problema. Es 28. Ah, o sea, 13 por 28. 28 Y a todo ello le sumamos ¿cuánto? Le sumamos 1. más 1. Muy bien. Más 1. A ver, todos multipliquen. ¿Cuánto es 13 por 28? 364. 300. 364. 364. Así es, 364. Perdón, el cociente, el residuo es 12, porque el residuo es máximo. Acá le he puesto 1. Acá el residuo es máximo, el residuo tiene que ser 12, porque ahí hemos dicho residuo máximo 12. ¿No? Entonces, acá sería ¿cuánto? 364. 364, más el residuo máximo, que en este caso el residuo máximo es 376. 376. 376. ahí es el 376. residuo. Perfecto. Y el dividendo acá será igual a 376, que era lo que me pidieron allá. Entonces, ahí no te olvides que por definición, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Como el dividendo es 13, el cociente es 28 y el residuo al ser máximo es 12, multiplicamos 13 por 28, 364, sumado con 12 me da 376, que es lo que yo estaba buscando en el dividendo. Vayan terminando, niños y niñas. A ver, niños y niñas, la número 1 también queda de tarea, ¿ya? La número 1 también queda de tarea, pero vamos a darte la pauta para ello, ¿de acuerdo? Dice, si en una división el residuo es máximo. A ver, profesor, me están hablando de que el residuo es máximo. Ah, ahí vamos a colocar ahí, el residuo es máximo. Perfecto, profesor. Y tú sabes que el residuo máximo es igual al divisor menos 1. Ah, no te olvides de ello. El residuo es máximo. Y además, este residuo máximo es el doble del cociente, cuyo valor es 9. O sea que el residuo es máximo y este residuo máximo es igual al doble del cociente, cuyo valor es 9. O sea, este residuo máximo será 2 por 9. 18. Listo. Ahí está la solución para empezar el problema. Luego tienes que aplicar el mismo procedimiento a partir de ahora. Ya sabiendo que el residuo máximo es 18, aplicas el mismo procedimiento de la misma forma como en el ejercicio número 2 de la página 48. ¿Han comprendido? Sí, teacher. Profesor, el ejercicio 1 de la página 49 lo resolvemos igualita al ejercicio de la página 48, el ejercicio 2. Acabo de decir ello, ¿no? Este ejercicio número 1, ya conociendo que el residuo máximo es 18, el procedimiento que sigue es idéntico al ejercicio número 2 de la página 48. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien, entonces sigue la misma pauta a partir de ahora, a partir de ahí, sigue la misma pauta para que lo termines. Conmigo vamos a trabajar el ejercicio número 2. A ver, acá hay que leer bien el enunciado. Ojo, hay que leer bien el enunciado. Dice, luego de dividir cierto número por 17. A ver, estamos dividiendo un número por 17. No te olvides de esos datos, ¿ah? Se obtuvo de cociente 19 y un residuo que es mínimo. Un residuo que es mínimo. Hallar la suma de la mayor cifra
de la mayor y menor cifra de n. Pero ¿quién es n, profesor? Ahí está el problema que no está bien definido ahí. N va a ser el dividendo. Colóquenlo ahí para que ustedes lo entiendan. N en este caso, ¿quién será? N viene a ser el dividendo. Colocamos ahí. N viene a ser el dividendo. ¿Sí? Entonces ahí no lo han definido bien en el problema. Bien, profesor, pero acá lo definimos. Acá no hay ningún inconveniente. Bien. Ahora vamos a ordenar la información. A ver. Cuando te dicen dividir, al dividir cierto número. Bueno, profesor, no conozco el número. Ese número va a ser n. Y cuando te dicen dividir, tú piensas en esta expresión. En una expresión que nosotros conocemos. Yo pienso así, profesor. Yo pienso que voy a hacer una división de esta manera. ¿Así, sí o no? Siempre pensamos en una división haciendo nuestra tablita para dividir. Y ahí dice, al dividir cierto número, que es n, que no lo conozco, que va a ser el dividendo, ¿entre cuánto, profesor? Al dividirlo entre 17, eso significa que debo colocar 17 ahí. Este 17 viene a ser el divisor. Este es el divisor. Este es el divisor. El divisor es el que divide al número. Muy bien. Dice que se ha obtenido 19 de cociente. Bien, acá tiene que ser 19. El cociente siempre es el resultado de todas las divisiones. Acá está el cociente. Vayan trabajando conmigo, Ustedes vayan trabajando conmigo. Ustedes escriben más rápido que yo con el mouse. Ahí se obtiene el cociente. Ya sabes que al divisor se le denomina con una D minúscula. Al cociente con la letra Q. Bien. Y dice que se ha obtenido un residuo mínimo. Esto es lo que tengo que aprender ahora. ¿Qué es el residuo mínimo, profesor? El residuo mínimo en una división siempre viene a ser 1. No es 0, porque si no fuera división exacta. Es 1. El residuo mínimo siempre es la unidad. Listo, profesor. Ese es el residuo mínimo. 1. Si me piden a mí determinar el dividendo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces vamos a aplicar la fórmula que aprendimos para calcular el dividendo. Decimos que el dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente sumado con el residuo. Eso es lo que sabemos. Y según de lo que he ordenado en mi división, el dividendo vendría a ser n. Es el número que no conozco. Y ese número que no conozco tiene que ser igual al divisor. ¿Pero quién era el divisor? Ahí es 17, multiplicado por el cociente, que en este caso es 19, y a todo ello sumado el residuo mínimo, que el residuo mínimo es 1. Bien, ahora ustedes conmigo multipliquen. ¿Cuánto es 17 por 19? Me indican el resultado. 323, 323. 323. 323. Y si a eso le sumamos 1, que es el residuo mínimo, ¿cuál era el número que estaba buscando? 324. 324. 24. Ese es el número que estaba buscando para encontrar. Entonces, no te olvides, niños y niñas, que cuando te hablan de residuo mínimo, el residuo mínimo siempre es la unidad. Y en cambio, el residuo máximo es una unidad menor que el divisor. ¿Sí? Vayan trabajando hasta ahí. Listo, teacher. A ver, niños, entonces, como tarea les queda ahí el ejercicio 4B y el problema 6. Estamos trabajando divisiones, obviamente. Teacher, ¿eso va a estar en la plataforma? Sí, todos los que están de tarea están en la plataforma también, pero lo resuelves primero en tu libro. A ver, ¿cómo se resuelve el problema 3? A ver, vamos a repetir ahora nuevamente
¿Qué es un residuo máximo? A ver. Dice, determina el dividendo de una división, donde el cociente es 24 y el residuo es el máximo posible e igual a 27. A ver, recuerda lo que te acabo de decir con respecto al residuo máximo. Se dice que un residuo es máximo. Escriban conmigo, por favor. Escriban conmigo. El residuo es máximo cuando es una unidad menos que el divisor. Es decir, es igual al divisor menos 1. Esa es la condición del residuo máximo. Divisor menos 1. Bien. Según el problema, me dicen que el residuo es el máximo posible y este residuo es igual a 27. Significa que el residuo máximo acá es 27. Y yo te pregunto, si el residuo es máximo y es igual a 27, ¿a qué es igual el divisor entonces? ¿Cuánto sería el divisor? Al que le restes 1 y me dé 28. 27. 28. Ahí 28. está, el divisor tiene que ser 28 para que se cumpla esa condición. Entonces ya tengo que el residuo es máximo, es 27, y ya tengo también que el divisor es 28 para que se cumpla la relación. Entonces, además en el problema me dicen que el cociente es 24. Ya está, y me piden determinar el dividendo. Entonces, tú ya sabes, trabaja conmigo, te indiqué. Entonces, tú ya sabes que el dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente más el residuo. Ahí está. Y si me piden hallar el dividendo es igual al divisor, que acabo de encontrarlo, que es 28, 28. multiplicado por el cociente. El cociente ya lo tengo en el problema, 24, 24. sumado con el residuo. Y como ese residuo es máximo, 27. muy bien. ¿Cuánto es 28 por 24? 672. 672. Y si a eso le sumamos 27 del residuo máximo, ¿cuánto es el dividendo? 699. 699. Ese sería el valor del dividendo. ¿Quedó clara la idea? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, ahora sí, ya pueden trabajar tranquilamente el ejercicio 1 de esta página que quedó de tarea. Dice, el ejercicio 1 es igual que el ejercicio 2, ¿no, teacher? El 1 es igual al ejercicio 3. Ah, ok. Claro, el 1 es igual al ejercicio 3, porque te habla de residuo máximo. Bien, ahora te voy a explicar en la número 4 el ejercicio A. Acá ya hablamos de la división por exceso. Ah, esta es la división por exceso. Acá cuando trabajas cociente por exceso o residuo por exceso, acá el proceso de la división es distinto. Observa cómo se trabaja por exceso, ¿no? Cuando dicen por exceso. En una división por exceso, el dividendo es igual. ¿A quién, profesor? El dividendo es igual al divisor. El divisor no cambia. Pero a ello le tienes que multiplicar ahora el cociente por exceso. El cociente por exceso, pero en vez de sumarle el residuo, como en la división estándar que nosotros conocemos, cuando es por exceso, se le resta el residuo por exceso. Esto es lo que tenemos que tener bien claro antes de resolver dicha situación. Así se trabaja en la división por exceso. El dividendo es igual al divisor por el cociente por exceso menos el residuo por exceso. En nuestro caso, si a nosotros nos piden calcular
el dividendo de eso es igual al divisor, que según el dato del problema A, el divisor es 18, multiplicado por el cociente por exceso, que ahí lo vemos que es 20, pero en la división por exceso hay que restarle el residuo por exceso, que en este caso es 15. Multiplicamos, ¿cuánto es 18 por 20? $360. 360. Y si a eso le restamos 15, ¿cuál sería? 345. Ahí está. 345. 345 sería el dividendo en este ejercicio 4A. Entonces, cuando es por exceso, se aplica esta relación. Teacher, Que está el, fácil. que el dividendo es Sí, dice, yo igual pensé que eso estaba al difícil, pero ahorita que divisor explicó ya entendí. multiplicado por el cociente por exceso, pero en este caso ya no se suma el residuo, sino se resta el residuo por exceso. Parecido a ello van a resolver ustedes el ejercicio 4B. Y en la número 6 es un problema de división. Un problema de división que ustedes deben trabajar. Profesor, ya. De forma Está muy sencillita. fácil. Y ahí te dicen, ojo, la respuesta es ¿cuántas botellas sobran? Es decir, la respuesta viene a ser el residuo en la número 6. Bien, chicos, la siguiente clase al empezar explicamos la número 5 para que ustedes puedan entender. Bien, estudiantes, hasta ahí es la clase del día de hoy. Que tengan una bonita tarde. Bye, Cuídense teacher. mucho. Profesor, Abríguense. Un buen almuerzo que tengan. Chao, chao. Ay, Cuídense mucho. teacher, hasta mañana, profesor, que tenga Hasta un buen día. mañana. Buen Gracias, día. hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Profesor. Nos vemos, Bye. niños. Bye, Tengan su bye. compás transportador mañana. Listo. Chao, Compás y chao. transportador, ¿no, profesor? Así es para mañana. Así es.